Hola muchachada, ¿qué tal les tranza el tiempo? Pues a mí, ni me va, ni me viene. A ver, lo aclaro rápido, esto no es un fanfic, por el contrario, es un libro escrito por Douglas Preston y Lincoln Child, un libro que posee una adaptación al cine. Dicho filme tiene el mismo nombre que el libro. Subir el libro en formato video surgió tras ver un video de David Senko, un youtuber que, y me pongo de rodillas para decirlo, hace cinematografía en su canal, Absoluto Cine, Go. Bueno, dejemos de decir factos. Por cierto, a ver quién adivina el video de David Senko, que me inspiró para subir el libro. Los leo en los comentarios. Chao. Esto es The Relic, el ídolo perdido. Capítulo 11. Margo arrojó los libros y los papeles sobre el sofá y echó un vistazo al reloj colocado sobre el televisor. Las 10:15. Meneó la cabeza. Un día espantoso. Increíble. Después de permanecer tantas horas en el museo, solo había conseguido añadir 3 párrafos a su tesina. Y aún tenía que trabajar en el texto explicativo del expositor de Moriarty. Suspiró, arrepentida de haber accedido. La luz de neón procedente de una licorería situada al otro lado de la avenida se reflejó sobre la única ventana de la sala de estar y tiñó la estancia de un azul eléctrico. Margo encendió la pequeña lámpara del techo, se apoyó contra la puerta y observó la desordenada habitación con parsimonia. Por lo general, era pulcra hasta la obsesión, pero después de una semana de descuido, libros de texto, cartas de condolencia, documentos legales, zapatos y jerseys se esparcían sobre los muebles. Cartones vacíos de comida china languidecían en el fregadero y su vieja máquina de escribir Royal yacía sobre el suelo de madera, junto a un abanico de papeles. El degradado barrio en que residía, la parte alta de Amsterdam Avenue, había proporcionado a su padre otro motivo para insistir en que regresara a su casa de Boston. Este lugar no es para una chica como tú, Midge, había dicho, utilizando su mote infantil. Y ese empleo en el museo no es el más adecuado para ti. Encerrada día tras día con todos esos seres muertos o disecados y cosas metidas en tarros. ¿Qué clase de vida es esa? Te compraríamos una casa en Beverly, Marblea. Serías más feliz allí, Midge, lo sé. Al percatarse de que el contestador automático parpadeaba, Margo apretó el botón del mensaje. Soy Han. He vuelto hoy a la ciudad y acabo de enterarme. Escucha, lamento muchísimo la muerte de tu padre. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? Quiero hablar contigo. Adiós. Esperó. Se oyó otra voz. Margo, soy tu madre. A continuación sonó un clic. La joven cerró los ojos y respiró hondo. No pensaba telefonear a Han, aún no, y tampoco a su madre. Esperaría al día siguiente. Ya sabía qué le diría su madre. Has de regresar a casa para ocuparte de los negocios de tu padre. Él así lo habría querido. Nos lo debes a los dos. Se dio la vuelta, se acomodó con las piernas cruzadas entre la máquina de escribir y procuró serenarse. Después, empezó a teclear. Unos momentos. Después, se detuvo y fijó la vista en la ventana. Recordó que su padre preparaba tortillas, lo único que sabía cocinar, los domingos por la mañana. Midge, solía decir. No está mal para un viejo ex soltero, ¿verdad? Algunas luces de la calle se apagaban a medida que los comercios cerraban. Margo observó las pintadas, las ventanas entabladas. Tal vez su padre tenía razón. La pobreza no era divertida. La pobreza. Meneó la cabeza al recordar la última vez que había oído la palabra y la expresión de su madre cuando la había pronunciado. Las dos estaban sentadas en el frío y oscuro despacho del albacea testamentario de su padre, escuchando las complicadas explicaciones de por qué la falta de planificación de su padre obligaba a la liquidación, a menos que algún miembro de la familia se comprometiera a mantener los negocios a flote. Pensó en los padres de los 2 niños asesinados. También ellos habrían depositado grandes esperanzas en sus hijos. Ya nunca conocerían la decepción, y tampoco la felicidad. Luego sus pensamientos derivaron hacia Prine y sus zapatos ensangrentados. Se levantó y encendió más luces. Debía preparar la cena. Al día siguiente se encerraría en su despacho para terminar aquel capítulo y trabajaría en el texto sobre Camerún para Moriarty. Y aplazaría una decisión, un día más, como mínimo. Se prometió que, cuando a la semana siguiente acudiera a su cita con Frog, ya la habría tomado. El teléfono sonó. Descolgó el auricular mecánicamente. Hola, dijo. Escuchó un momento. Ah, hola, mamá. Capítulo 12. La noche llegaba pronto al Museo de Historia Natural. Cuando se acercaban las
5 de la tarde, el sol primaveral comenzaba a ponerse. En el interior, turistas, escolares y padres cansados descendían por las escalinatas de mármol en dirección a las salidas. Al poco, los ecos de gritos y pasos se desvanecían en las cámaras abovedadas. Uno tras otro, los expositores se apagaban, y a medida que la noche avanzaba, las restantes luces proyectaban sombras fantasmagóricas sobre los suelos de mármol. Un guardia solitario que efectuaba su ronda vagaba por una sala, canturreando y balanceando una larga cadena de la que colgaban diversas llaves. Acababa de iniciar su turno, y vestía el habitual uniforme azul y negro. Hacía mucho tiempo que la novedad del museo se había marchitado. Este lugar me pone la carne de gallina, pensó. Fíjate en ese hijo de puta de allí. Una mierda nativa. ¿Quién coño pagaría dinero por ver esa porquería? Además, la mayoría está maldita. Desde una vitrina apagada una máscara le dirigió una sonrisa burlona. Aceleró el paso hasta el siguiente puesto de guardia, donde giró una llave en una caja que registraba la hora. 10:23. Al encaminarse hacia la siguiente sala, experimentó la inquietante sensación, como tan a menudo, de que una presencia invisible duplicaba con suma cautela el eco de sus pasos. Llegó al siguiente puesto de guardia y giró la llave. La caja emitió un clic y registró las 10:34. Solo se tardaban 4 minutos en alcanzar el siguiente puesto. Así pues, disponía de 6 minutos para fumarse un canuto. Se acurrucó en un hueco de escalera y cerró la puerta con llave. Miró hacia el oscuro sótano, donde otra puerta comunicaba con un patio interior. Tendió la mano hacia el interruptor de la luz y de inmediato la retiró. Era absurdo llamarla atención. Se aferró a la barandilla de metal mientras bajaba despacio. Ya en el sótano, avanzó pegado a la pared hasta que tanteó una manija horizontal. La accionó, y el aire helado de la noche le golpeó en la cara. Abrió un poco más la puerta y encendió un porro. Asomado al patio, inhaló con placer el humo amargo. Una tenue luz procedente del lejano claustro desierto proporcionaba una pálida iluminación a sus movimientos. El zumbido del tráfico, atenuado por tantos muros, pasillos y parapetos intermedios, parecía provenir de otro planeta. Sintió, aliviado, la cálida oleada del Tanabis. Otra larga noche que lograría soportar. Cuando terminó de fumar, arrojó la colilla hacia la oscuridad, se pasó la mano por el pelo cortado al rape y se estiró. Cuando estaba subiendo por la escalera, oyó que la puerta de abajo se cerraba con estrépito. Se detuvo, estremecido. ¿Había dejado la puerta abierta? No. Mierda, ¿y si alguien le había visto fumar el canuto? Pero no habría podido oler el humo, y en la oscuridad habría parecido un cigarrillo normal. Flotaba en el aire un extraño olor a podrido que nada tenía que ver con el porro. No parpadeaba ninguna luz, ni sonaban pasos sobre los peldaños de metal. Continuó ascendiendo. En el momento en que llegaba al rellano, percibió un rapidísimo movimiento a sus espaldas. Giró en redondo, y un fuerte golpe en el pecho lo estampó contra la pared. Lo último que vio fue cómo sus entrañas resbalaban escaleras abajo. Al cabo de un instante, dejó de preguntarse de dónde había surgido aquel horror. Martes. Capítulo 13. Bill Smithwax se sentó en una pesada butaca y contempló la figura angulosa y afilada de Lavin y a Rickman, que leía su arrugado manuscrito detrás del escritorio de madera de abedul. Dos uñas barnizadas de rojo brillante tamborileaban sobre la lustrosa superficie. El periodista sabía que el tabaleón no preludiaba nada bueno. Un martes muy gris se cernía tras las ventanas. La habitación no se correspondía con el típico despacho de museo. Faltaban los desordenados montones de periódicos, revistas y libros que parecían un complemento indispensable en otras oficinas. En cambio, los estantes y el escritorio estaban adornados con bagatelas de todo el mundo. Una muñeca mexicana, un Buda de latón del Tíbet, varias marionetas de Indonesia. Las paredes estaban pintadas del verde institucional, y la habitación olía a ambientador de pino. Otras curiosidades se disponían a ambos lados del escritorio, tan ordenadas y simétricas como setos en un jardín francés. Un pisapapeles de ágata, un abrecartas de hueso, un netsuke japonés. Y en el centro del motivo, se alzaba Rickman, inclinada sobre el manuscrito. El pelo anaranjado, pensó Smithwax, no conjuntaba con el verde de las paredes. El tamborileo se aceleró un instante y luego decreció a medida que la mujer pasaba las páginas. Por fin volvió la última, reunió las hojas sueltas y las colocó en el centro del escritorio. Bien, dijo, levantando la vista y dedicándole una radiante sonrisa.
Tengo algunas pequeñas sugerencias. Oh. La sección de los sacrificios humanos aztecas, por ejemplo, la considero demasiado polémica. Se humedeció el dedo y buscó la página. Aquí. Sí, pero en la exposición. Señor Smithback, la exposición trata los temas con gusto. Esto, sin embargo, carece de él. Es demasiado gráfico. Cruzó el párrafo con un rotulador. Pero es absolutamente correcto, protestó el periodista, encogiéndose por dentro. Me preocupa el énfasis, no la corrección. Algo puede ser completamente correcto y dar una impresión incorrecta si se aplica un énfasis incorrecto. Permítame recordarle que en Nueva York contamos con una amplia población hispana. Sí, pero ¿cómo puede ofender esto? Eliminaremos esta parte sobre Gilborg. Trazó una línea sobre otra página. ¿Pero por qué? La mujer se reclinó en su butaca. Señor Smithback, la expedición Gilborg fue un fracaso grotesco. Buscaban una isla que no existía. Uno de los miembros violó a una nativa, detalle que usted recalca con mucho celo. Nos tomamos la molestia de omitir toda mención a Gilborg en nuestra exposición. ¿Realmente considera necesario documentar los fracasos del museo? Pero sus colecciones eran soberbias. Protestó débilmente el periodista. Señor Smithback, dudo de que usted comprenda la naturaleza de este encargo. Se produjo un largo silencio durante el cual el tabaleo se reanudó. ¿Acaso cree que el museo lo contrató, le está pagando, para documentar fracasos y controversias? Los fracasos y las controversias son consustanciales a la ciencia. ¿Quién leerá un libro que... Muchas empresas que proporcionan dinero al museo se sentirían muy molestas por algunas de estas informaciones, interrumpió la señora Rickman. Y hay muchos grupos étnicos susceptibles, preparados para atacar a la mínima provocación. Pero estamos hablando de hechos que sucedieron hace 100 años. Señor Smithback. La señora Rickman solo había alzado un poco la voz, pero el efecto fue sorprendente. Se hizo el silencio. Señor Smithback, debo decirle con toda franqueza. Hizo una pausa, se levantó con brusquedad, rodeó el escritorio y se plantó ante el periodista. Debo decirle, continuó, que está tardando más de lo que pensaba en asumir nuestro punto de vista. ¿No está usted escribiendo un libro para un editor comercial? Hablando en plata, queremos que nos dispense el mismo trato favorable que concedió al Acuario de Boston en su anterior, encargo. Se sentó en el borde del escritorio. Esperamos ciertas cosas a las que sin duda tenemos derecho. Empezó a contar con sus huesudos dedos. 1. Nada de controversias. 2. Nada que pueda ofender a grupos étnicos. 3. Nada que perjudique la reputación del museo. ¿Le parece poco razonable? La mujer se inclinó para apretar la mano de Smithback entre las suyas. Yo no. El periodista reprimió un impulso casi irresistible de retirar la mano. Entonces, asunto concluido. Lavinia Rickman volvió a sentarse detrás del escritorio y empujó el manuscrito hacia el hombre. Aún hemos de hablar de un asunto sin importancia. Lo enunció con la mayor precisión. En algunas partes del manuscrito, cita comentarios muy interesantes de personas cercanas a la exposición, pero en ningún momento identifica las fuentes exactas. Carece de importancia, como comprenderá, pero me gustaría disponer de la lista de dichas fuentes para mis archivos, nada más. Le dedicó una sonrisa expectante. Algunas alarmas se dispararon en la cabeza de Smithback. Bien, contestó con cautela. Me encantaría ayudarla, pero la ética del periodismo me lo impide. Se encogió de hombros. Ya sabe cómo son esas cosas. La sonrisa de la señora Rickman se desvaneció al instante, y abrió la boca para hablar. Entonces, para alivio de Smithback, el teléfono sonó. Se levantó y recogió su manuscrito. Cuando se hallaba cerca de la puerta, oyó que la mujer respiraba hondo. Otro no. La puerta se cerró. Capítulo 14. Agosta no acababa de acostumbrarse a la sala de los monos antropoides, donde se exhibían aquellos sonrientes y gigantescos chimpancés disecados y colgados de falsos árboles, con brazos peludos, divertidas pollas realistas y grandes manos con uñas reales. Se preguntó por qué los científicos habían tardado tanto tiempo en deducir que el hombre descendía del mono. Tendrían que haberse dado cuenta la primera vez que echaron un vistazo a un chimpancé. Y en
Algún sitio había oído que los micos eran como los humanos, violentos, excitables, siempre dándose de hostias mutuamente hasta matarse y devorarse. Dios, debe de haber otra forma de recorrer el museo sin necesidad de pasar por esta sala, pensó. Por aquí, indicó el guardia, bajando la escalera. Es horroroso, teniente. Entré a. Ya me lo contará más tarde, atajó Dagosta. Después de lo del niño, estaba preparado para todo. Dice que llevaba uniforme de guardia. ¿Lo conocía? No lo sé, señor. El guardia señaló la oscura escalera que conducía a una especie de patio. Abajo yacía el cadáver, en las sombras. Todo estaba manchado y salpicado de negro. El suelo, las paredes, la luz del techo. Dagosta sabía muy bien qué era aquello. Tú, dijo a uno de los policías que le seguían, trae linternas. Quiero que se emprenda una búsqueda exhaustiva de huellas y fibras. La policía científica está en camino. Es evidente que el hombre está muerto, de modo que mantén alejados a los de la ambulancia durante un rato. No quiero que lo líen todo. Dagosta bajó la vista hacia la escalera. ¡Redios!, exclamó, ¿de quién son esas huellas de pisadas? Parece que algún capullo ha pisoteado ese charco de sangre. O tal vez nuestro asesino decidió dejarnos una buena pista. Se hizo el silencio. ¿Son suyas? Se volvió hacia el guardia. ¿Cómo se llama? Norris, Eric Norris. Como le decía yo. ¿Sí o no? Sí, pero. Cierre el pico. ¿Son esos sus zapatos? Sí. Verá, yo. Quíteselos. Está estropeando la alfombra. Maldito entrometido, pensó. Llévelos al laboratorio forense y dígales que los guarden en una bolsa de plástico. Ya saben qué han de hacer. Espéreme allí. No, no me espere. Ya le llamaré más tarde. Quiero formularle algunas preguntas. No, quítese los jodidos zapatos aquí. No quería encontrarse con otro prine entre manos. ¿Qué ocurría en aquel museo? ¿Por qué la gente se empeñaba en ir por ahí pisoteando sangre? Tendrá que andar hasta allí en calcetines. Sí, señor. Uno de los policías lanzó una risita. Dagosta lo miró. ¿Lo encuentras divertido? Ha esparcido la sangre por todo el lugar. No tiene gracia. El teniente descendió hasta la mitad de la escalera. Aunque no podía ver bien la cabeza, que yacía en un rincón alejado, con la cara hacia abajo, sabía que hallaría la parte superior del cráneo abierta y los sesos desparramados. Dios, ¿en qué revoltijo podía llegar a convertirse un cuerpo? Un paso sonó en la escalera detrás de él. Policía científica, dijo un hombre bajo, seguido por un fotógrafo y varios hombres más con batas de laboratorio. Por fin. Quiero luces allí, allí y allí, y todo cuanto necesite el fotógrafo. Quiero que se disponga un perímetro y que se recoja hasta el último hilo y grano de arena. Quiero que empleen tracechem en todo. Quiero, bien, ¿qué más? Quiero que se realicen todos los análisis conocidos y que todo el mundo respete el perímetro, ¿entendido? Nada de jodiendas esta vez. Dagosta se volvió. ¿Han llegado los del laboratorio? ¿Y el investigador del forense? ¿O se han ido a tomar café? Introdujo la mano en el bolsillo de la chaqueta en busca de un puro. Coloquen cajas de cartón sobre esas huellas. Y vosotros, cuando hayáis acabado, secad la zona alrededor del cadáver para que no vayamos repartiendo sangre por todas partes. Excelente. Dagosta oyó una voz serena y meliflua a su espalda. ¿Quién cojones es usted?, preguntó. Se volvió y vio a un hombre alto y delgado, vestido con un elegante traje negro, en lo alto del hueco de la escalera. Llevaba el cabello rubio, casi blanco, peinado hacia atrás, sobre unos ojos de color azul claro. ¿El enterrador? Pendergast, respondió el hombre, que bajó y tendió la mano. El fotógrafo, cargado con su equipo, le adelantó. Bien, Pendergast, será mejor que tenga un buen motivo para estar aquí. De lo contrario, el recién llegado sonrió. Agente especial Pendergast. Ah. FBI. Curioso, ¿por qué no me sorprendo? Bien, encantado, Pendergast. ¿Por qué coño no avisan antes por teléfono? Escuche, tengo un fiambre, decapitado y descerebrado ahí. ¿Dónde están los demás, por cierto? Pendergast retiró la mano. Me temo que solo he venido yo. ¿Qué? No joda. Ustedes siempre acuden en manada. Las luces se encendieron e iluminaron la carnicería que los rodeaba. Todo lo
que antes parecía negro adquirió color, y los diversos tonos de las vísceras se hicieron visibles, al igual que, como sospechaba Dagosta, el desayuno de Norris, arrojado en mitad de un charco de fluidos corporales. El teniente apretó las mandíbulas. Entonces posó la vista en un pedazo de cráneo que, situado a 1,5 metros del cuerpo, conservaba el cuero cabelludo del guardia. «Oh, Dios», musitó Dagosta, retrocediendo mareado. Delante del tipo del FBI, la policía científica y el fotógrafo, comenzó a vomitar. «No puedo creerlo», pensó. «La primera vez en 22 años, y me ocurre en el peor de los momentos». La investigadora del juez de primera instancia, una joven vestida con una chaqueta blanca y un delantal de plástico, apareció en la escalera. «¿Quién está al mando?», preguntó, mientras se calzaba los guantes. «Yo», respondió Dagosta, y se secó la boca. Miró a Pendergast. «Al menos, durante unos minutos. Teniente Dagosta». «Doctora Collins», se presentó la investigadora. Seguida de un ayudante, se acercó al cadáver, que estaban limpiando de sangre. «Fotógrafo», llamó. «Voy a dar la vuelta al cadáver. Una serie completa, por favor». Dagosta desvió la vista. «Tenemos trabajo, Pendergast», dijo con tono autoritario. Señaló el vómito. «No limpien eso hasta que la policía científica haya acabado con esta escalera». «¿Entendido?». Todo el mundo asintió. «Necesito un informe de entradas y salidas. Intenten identificar el cuerpo. Si no es un guardia, que avisen a Hipólito. Pendergast, subamos al puesto de mando para coordinar nuestros esfuerzos. Regresaremos cuando el equipo haya concluido su tarea». «Excelente», dijo el agente del FBI. «Excelente», pensó Dagosta. El tipo hablaba como en el sur profundo. Había conocido individuos como aquel antes, y no tenían nada que hacer en Nueva York. Pendergast se inclinó y susurró: «La sangre que salpica la pared es bastante interesante». Dagosta echó un vistazo. «No me diga. Considero necesario que se analice esa sangre». El teniente clavó la vista en los ojos de Pendergast. «Buena idea», dijo por fin. Fotógrafo, haga una serie de primeros planos de la sangre que hay en la pared. Y usted, Henry, señor. Quiero un análisis de esa sangre, identificación del origen, velocidad, fuerza, un informe completo». «Sí, señor. Lo quiero sobre mi mesa dentro de 30 minutos». Henry compuso una expresión afligida. «De acuerdo, Pendergast. ¿Alguna idea más?». «No, es la única que se me ha ocurrido». «Vámonos». En el puesto de mando provisional, todo se hallaba en su sitio. Dagosta siempre se encargaba de ello. No había ni una hoja de papel suelta, ningún expediente fuera de lugar, ninguna grabadora sobre la mesa. Ofrecía una imagen de orden, como a él le gustaba. Todo el mundo estaba ocupado, y los teléfonos tenían la luz encendida. Pendergast acomodó su flaca figura en una silla. Para ser un individuo con un aspecto tan formal, se movía como un gato. Dagosta le hizo un breve resumen de la investigación. «Muy bien, Pendergast», concluyó. «¿Cuál es su jurisdicción? ¿La hemos cagado? ¿Nos han apartado del caso?». El agente sonrió. «No, en absoluto. Por lo que acabo de oír, yo habría actuado igual que usted. ¿Sabe, teniente? Hemos trabajado en este caso desde el principio, aunque lo ignorábamos». «¿Por qué lo dice?». «Pertenezco a la oficina de Nueva Orleans. Estábamos investigando una serie de asesinatos muy raros. No entraré en detalles. La cuestión es que el cráneo de las víctimas había sido abierto, y el cerebro extraído. El mismo modus operandi». «No joda. ¿Cuándo ocurrió esto?». «Hace varios años». «¿Hace varios años?». «Eso. Sí. Los crímenes quedaron sin resolver. Primero intervino el ATF al considerarse que se trataba de un asunto de drogas. Luego, cuando el ATF no logró ningún progreso, entró el FBI. No pudimos avanzar porque la pista se había enfriado. Ayer leí un informe telegráfico sobre el doble asesinato de Nueva York. El modus operandi es demasiado peculiar como para no establecer una relación inmediata, ¿no cree? Vine en avión anoche. Oficialmente, no estoy aquí. Me presentaré mañana». Dagosta se relajó. «Así pues, es usted de Luisiana. Creí que era un chico nuevo de la oficina de Nueva York». «Ya acudirán. Cuando entregue mi informe esta noche, aparecerán».
De todas formas, yo estaré al mando del caso. ¿Usted? En Nueva York, imposible. Pendergast sonrió. Yo estaré al mando, teniente. He investigado este caso durante años, y la verdad, me interesa mucho. La forma en que dijo me interesa provocó una extraña sensación a Dagosta. No se preocupe, teniente, estoy dispuesto a trabajar con usted, tal vez de una forma diferente a la oficina de Nueva York. Sí, usted accede a colaborar, claro está. Este no es mi territorio y necesitaré su ayuda. ¿Qué me dice? Se levantó y tendió la mano. Joder, pensó Dagosta, los muchachos de la oficina de Nueva York lo descuartizarán en 2 horas y media y enviarán los pedazos de vuelta a Nueva Orleans. Trato hecho, dijo el teniente, estrechándole la mano. Le presentaré a todo el mundo, empezando por Hipólito, el jefe de seguridad, con la condición de que conteste a una pregunta. Ha dicho que el modus operandi de los asesinatos de Nueva Orleans era el mismo. ¿Qué hay de las marcas de mordiscos que encontramos en el cerebro del niño mayor? ¿Y del fragmento de uña? A juzgar por lo que me ha contado de la autopsia, teniente, la forense se limitó a especular sobre las marcas de mordeduras. Me interesa conocer los resultados del análisis de saliva. ¿Han analizado la uña? Más tarde, Dagosta recordaría que solo había respondido a medias. Están en ello. Pendergast se reclinó en la silla y formó una tienda de campaña con las manos. El cabello casi blanco le caía sobre la frente, y tenía la mirada perdida en un punto indeterminado del espacio. Tendré que visitar a la doctora Ziewicht cuando examine la carnicería de hoy. Oiga, Pendergast, por casualidad no estará emparentado con Andy Warhol, ¿verdad? No me gusta mucho el arte moderno, teniente. A pesar de que el lugar de los hechos estaba muy concurrido, el orden predominaba. Todo el mundo se movía con rapidez y hablaba en voz baja, como en deferencia al muerto. El equipo del depósito ya había llegado y se mantenía apartado, observando con paciencia la actividad que se desarrollaba ante sus ojos. Pendergast conversaba con Dagosta e Hipólito, el jefe de seguridad del museo. Le ruego que me complazca, dijo el agente del FBI al fotógrafo. Tome una foto desde aquí, así. Pendergast hizo una breve demostración. Y una serie desde lo alto de la escalera, y una secuencia bajando. Tómese su tiempo, juegue con los efectos de luz y sombra. El fotógrafo lo miró fijamente un instante y se alejó. Pendergast se volvió hacia Hipólito. Una pregunta. ¿Por qué estaba el guardia? ¿Cómo dijo que se llamaba, señor Hipólito? Jolley, Fred Jolley, ¿por qué estaba aquí abajo? No entraba en el itinerario de su ronda, ¿verdad? ¿Verdad?, concedió Hipólito, que se hallaba cerca de la entrada del patio. Su cara había adquirido un tono verdoso. Dagosta se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Ya, dijo Pendergast, mirando hacia el patio que se extendía al otro lado de la escalera. Era pequeño y profundo. Paredes de ladrillo se alzaban en 3 de los lados. Y dice que cerró la puerta detrás de él. Hemos de suponer que salió por aquí, o se dirigía en esta dirección. La lluvia de meteoritos de Tauro llegó a su apogeo aproximadamente a la hora en que se produjo el crimen. Tal vez Jolley era un astrónomo en ciernes, cosa que dudo. Permaneció inmóvil unos instantes y miró alrededor. Luego se volvió hacia ellos. Creo que puedo explicar qué hacía aquí. Joder, un auténtico Sherlock Holmes, pensó Dagosta. Bajó por la escalera para entregarse a uno de sus vicios: marihuana. El patio es un lugar aislado y bien ventilado, perfecto para fumar un poco de hierba. Marihuana. Solo es una suposición. Creo que he visto la colilla, afirmó Pendergast, señalando hacia el patio, junto al quicio de la puerta. Yo no veo nada, dijo Dagosta. Ed. Echa un vistazo a la base de la puerta. ¡Ey! ¿Qué es eso? Un canuto, contestó Ed. ¿Qué os pasa, tíos? ¿Sois incapaces de encontrar un jodido canuto? Os ordené que recogierais hasta el último grano de arena, por los clavos de Cristo. Aún no habíamos llegado a esa zona. De acuerdo. Miró a Pendergast. Bastardo suertudo. Tal vez ese porro no era del guardia. Señor Hipólito, dijo lentamente el agente del FBI, ¿es normal que su personal tome drogas prohibidas en horario de trabajo? De ninguna manera, y dudo mucho de que Fred Jolley. Pendergast le acalló con un movimiento de la mano. Supongo que podrá explicar todas esas pisadas. Son del guardia que descubrió el cadáver, dijo Dagosta.
Pendergast se agachó. Cubren por completo cualquier huella que pudiera haber quedado, dijo, con el entrecejo fruncido. La verdad, señor Hipólito, debería haber enseñado a sus hombres a respetar el lugar donde se ha cometido un crimen. Hipólito abrió la boca y la cerró de inmediato. El teniente reprimió una sonrisa burlona. Pendergast echó a andar despacio hacia una gran puerta metálica entreabierta situada bajo la escalera. Oriénteme, señor Hipólito. ¿A dónde da esta puerta? A un pasillo. ¿Que conduce a? Bien, la zona de seguridad se halla a la derecha. El asesino no pudo venir por ahí, porque... Perdone que le contradiga, señor Hipólito, pero estoy convencido de que el asesino apareció por ahí, replicó Pendergast. Déjeme adivinar. Al otro lado de la zona de seguridad se encuentra el sótano antiguo, ¿verdad? Exacto, dijo Hipólito. Donde hallaron a los dos niños. Bingo, dijo Dagosta. Esa zona de seguridad se me antoja interesante, señor Hipólito. ¿Echamos un vistazo? Al otro lado de la puerta de metal oxidado, una hilera de bombillas iluminaba un largo pasillo. El suelo estaba cubierto de linóleo desgastado, y de las paredes colgaban murales que representaban actividades de los indios pueblo, como moler el grano, tejer y cazar ciervos. Muy bonitos, aprobó Pendergast. Es una pena que los guarden aquí abajo. Parecen obras tempranas de Fremont Ellis. Antes se exponían en la sala del sudoeste, explicó Hipólito. Creo que cerró en los años 20. Ah, dijo Pendergast, examinando una de las pinturas. Es un Ellis, sin duda. Santo cielo, estos son maravillosos. Fíjense en la luz de esa fachada de adobe. ¿Cómo lo sabe? Preguntó Hipólito. Bueno, cualquiera que conozca a Ellis los habría reconocido. No, me refería a cómo sabe que el asesino vino por aquí. Supongo que es una intuición, dijo Pendergast mientras observaba el siguiente cuadro. Mire, cuando alguien asegura es imposible, tengo la mala costumbre de contradecir a esa persona en los términos más positivos posibles. Una costumbre muy mala que me cuesta reprimir. Claro que ahora sabemos que el asesino vino por aquí. ¿Cómo? Hipólito parecía confuso. Fíjese en esta estupenda plasmación de la antigua Santa Fe. ¿Ha visitado alguna vez Santa Fe? Se produjo un silencio momentáneo. No, respondió el jefe de seguridad. Detrás de la ciudad hay una cordillera llamada la Sierra de Sangre de Cristo. ¿Y? Bien, esas montañas adquieren un tono rojizo cuando el sol se pone, pero no tan rojo, diría yo. Eso es sangre de verdad, y reciente. Es una pena que haya estropeado el cuadro. Puta mierda, masculló Dagosta. Mire eso. Una amplia franja de sangre cruzaba el cuadro. El crimen es siempre muy sucio. Encontraremos rastros de sangre por todo el pasillo. Teniente, la gente del laboratorio tendrá que trabajar aquí. Hizo una pausa. Acabaremos nuestro pequeño paseo y luego les diremos que vengan. Me gustaría seguir adelante y buscar una prueba, si no les importa. Como si estuviera en su casa, dijo Dagosta. Camine con cuidado, señor Hipólito. Les pediremos que, además de las paredes, examinen el suelo. Llegaron a una puerta cerrada con un cartel de prohibido el paso. Esta es la zona de seguridad, dijo Hipólito. Ya veo, contestó Pendergast. ¿Por qué se ha creado esta zona de seguridad, señor Hipólito? ¿Acaso el resto del museo es inseguro? De ninguna manera, se apresuró a contestar el hombre. En la zona de seguridad se almacenan objetos raros y valiosos. Este es el museo mejor protegido del país. Hace poco instalamos un sistema de puertas metálicas deslizantes conectadas al equipo informático. En caso de robo el museo quedaría cerrado en secciones, como los compartimientos estancos de... Me hago una idea, señor Hipólito, muchas gracias, interrumpió Pendergast. Interesante. Una antigua puerta forrada de cobre, susurró, examinándola con atención. Dagosta observó que el revestimiento de cobre presentaba hendiduras poco profundas. Melladuras recientes a juzgar por el aspecto, afirmó el agente del FBI. ¿Qué deduce? Preguntó, señalando hacia abajo. Hostia, murmuró Dagosta cuando examinó la sección inferior de la puerta. El marco de madera había quedado convertido en una masa de astillas, como si unas garras lo hubieran destrozado. Pendergast retrocedió. Quiero que analicen toda la puerta, teniente, por favor. Y ahora, echemos.
Un vistazo al interior, señor Hipólito, si es tan amable de abrir la puerta sin manosearla. No debo dejar entrar a nadie sin permiso. Dagosta lo miró con incredulidad. ¿Pretende que traigamos una jodida orden judicial? Oh, no, es que... ¿Ha olvidado la llave?, sospechó Pendergast. Esperaremos. Regreso enseguida, dijo Hipólito, y sus pasos se alejaron por el pasillo. Cuando dejaron de oírse, Dagosta se volvió hacia el agente especial. Lamento decirlo, Pendergast, pero me gusta su forma de trabajar. Ha demostrado gran astucia con lo del cuadro y sabe cómo tratar a Hipólito. Buena suerte con los chicos de Nueva York. Pendergast sonreía divertido. Gracias. El sentimiento es mutuo. Me alegro de trabajar con usted, teniente, y no con uno de esos tipos resabiados. A juzgar por lo que pasó en el patio, aún tiene corazón. Sigue siendo un ser humano normal. Dagosta rió. No fue eso, sino los jodidos huevos revueltos con jamón, queso y tomate que devoré en el desayuno. Y aquel corte al cero. Odio los cortes al cero. Fin del capítulo.